Buenas tardes con todos. Mi nombre es Belén León. A mí me tocó el capítulo 15 del libro de principios de las finanzas corporativas. En el capítulo 15, el tema es un panorama de las finanzas corporativas. En este capítulo nos muestra de las decisiones de financiamiento de largo plazo. Este tema aún tenemos que seguirlo analizando con los siguientes compañeros hasta el capítulo 26. En este capítulo es la introducción del financiamiento corporativo. Hace una revisión general de varios temas que se explorarán con más. Comenzamos el capítulo observando los datos agregados sobre las fuentes de financiamiento, lo que es dinero para nuevas inversiones, proviene de utilidades de venta de nuevos valores de deuda o capital. Se apoyan demasiado, esto es una pregunta, ¿no? ¿Se apoyan demasiado las empresas en el financiamiento, patrones de financiamiento entre los principales países? Esa es una pregunta que siempre nos vamos a hacer. Nuestra segunda tarea en este capítulo es revisar algunas de las siguientes características esenciales de la deuda y el capital. Los prestamistas y accionistas tienen diferentes derechos a los flujos de efectivo y también a diferentes derechos de control. Los prestamistas y accionistas tienen diferentes derechos preferentes a lo efectivo definidos por el principal y los intereses. Por otra parte, los accionistas tienen el control completo de la empresa siempre que cumplan con sus promesas a los prestamistas del negocio. Los accionistas tienen el control final de todo. Desde luego, en las grandes corporaciones las acciones son breves. Ya. De este modo, la simple división de fuentes de efectivo entre deuda y capital oculta los muchos diferentes tipos de deudas de exposiciones y capital. En un breve paseo por una función importante en la financiación de las compañías. Por ejemplo, los bancos ofrecen deuda de corto plazo y estudiaremos las funciones que desempeñan el financiamiento corporativo y en la economía en su conjunto. Ahora vamos. Seguimos con el primer conjunto. Patrones de financiamiento corporativo. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos con el índice de lo que son de los subtemas que vamos a hablar sobre un panorama financiero corporativo. Aquí vamos a ver los que son los patrones de financiamiento corporativo, las acciones comunes, deuda y los mercados de instrucciones financieras. Ahora vamos por el primero, por favor, los que son patrones de financiamiento corporativos. Aquí vemos un mapa conceptual de lo que se refiere las fuentes de financiamiento referente al título. Aquí tenemos las internas y las externas. Las internas son propias y las externas son ajenas, como bien lo dice. La autofinanciación en las internas propias, la autofinanciación por aportes hechos por asociados, beneficios generados o a partir de la actividad de la empresa. Ahora las externas ajenas. Inyección de capital externo por préstamos, créditos, leasing y subcesiones, etc. Ahora vamos con una pequeña definición. En la selección de fuentes externas de financiamiento, se aplica que los activos circulantes deben financiarse por pasivos circulantes. En sentido lógico de las ventas, generan efectivo convirtiendo los activos circulantes en líquidos. En el caso de las ventas menores de la empresa, podrían declararse en quiebra si pudieran renovarse al vencimiento. Lo más recomendable es utilizar el patrón de financiamiento en el cual se incrementan los activos y la duración de los términos de financiamiento
Concuerden, cuando no alcanza la eficiencia de la empresa, debe recurrirse al financiamiento. Para la toma de una adecuada decisión, por un administrador financiero es necesario aplicar una política financiera óptima, la cual depende de una gran medida de la naturaleza de los activos de la empresa, así como la disponibilidad de la organización para aceptar riesgos. Lo más sencillo es liquidar los activos y liquidar las deudas. Lo más factible es usar fuertes cantidades de deudas a corto plazo, haciendo más factible financiar los activos circulantes que los activos fijos. Las deudas a corto plazo son más riesgosas que las deudas a largo plazo, pero también son ordinario menos costosas. Pueden obtenerse en mayor rapidez y bajo término más flexibles, es decir, pasivos a corto plazo o circulantes. Un crédito a corto plazo es cualquier pasivo que haya sido originalmente programado para reembolsarse dentro de un año. Fuentes de fondos a corto plazo. Aquí vamos con el capital a largo plazo. Se usa ahora para financiar los activos circulantes permanentes y una parte de los activos circulantes temporales. Principalmente asegurar y contar con el capital adecuado en todo momento. Ahora seguimos al siguiente punto, que son acciones comunes. Y vamos a acciones comunes. También se denominan acciones ordinarias. Son participantes que se las dan de terceros sobre el capital y patrimonio de una empresa, con la finalidad de conseguir dinero y financiar sus proyectos, otorgando derechos parciales en la toma de decisiones y en la obtención de dividendos. Las acciones comunes denominadas se diferencian de las acciones referentes en que no se tiene derecho garantizado a los dividendos o utilidades anuales, porque es potestad de la junta directiva de la empresa determinar si se reparten o revierten, así como el porcentaje que les toque. Vamos aquí. Los acreedores y los accionistas prefieren tener los derechos prioritarios sobre las acciones comunes. Son estos últimos quienes aumentan el mayor riesgo dentro de la empresa. Por lo tanto, quienes tienen un mayor rendimiento requerido sobre el dinero que invierten en ella, el accionista común propietario de la empresa no puede perder una cantidad mayor a su aportación económica a la sociedad y a sus bienes personales. No están en riesgo en caso de que la empresa se vea en dificultades financieras. También hay participantes que se les da a terceros sobre el capital y el patrimonio de una empresa, con la finalidad de conseguir dinero y financiar sus proyectos, otorgando también derechos parciales y decisiones en la obtención de dividendos. Bueno, aquí podemos ver una fórmula, un ejercicio con una fórmula en donde se puede obtener lo que son los dividendos de una marca, se podría decir en este caso.
Aquí está lo que es la valoración de crecimiento constante, el valor de una acción, cómo se puede sacar. Para el presente de todos los dividendos futuros, se supone se crecerán en una tasa constante anual durante un espacio de tiempo infinito. Entonces, aquí vemos la fórmula. La P es valor de las acciones comunes. La D es el dividendo esperado por acciones al final del año. La K, perdón, es rendimiento requerido de acciones comunes. Y la G es la tasa de crecimiento constante de los dividendos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Una emisión de acciones preferentes de Coca-Cola tiene un valor a la par de $20 y paga dividendos anuales del 15% sobre dicho valor, es decir, $3. Aquí se hace el cálculo. El rendimiento requerido por el mercado sobre este tipo de acciones es el 12%. De acuerdo al anterior, ¿cuál sería el precio justo de mercado de este instrumento? Como ya vimos en el anterior, aquí está la fórmula, la aplicamos. Veo es el valor de los $20 y se saca el dividendo con el 15%, que nos sale $3. A esto le dividimos lo que es el 12% y nos da el valor de de $25, lo que es la emisión de acciones. Esto sería anual. En este mercado, el precio anual, ¿sí? Esta es la fórmula. Vamos con el siguiente punto, que es la deuda. La deuda corporativa es el dinero que las empresas piden prestado. Es una parte de la deuda privada, ya que existen otros agentes económicos que integran. Vaya un ratito para afuera porque estoy haciendo un video. Sí, estoy haciendo un video, vaya para afuera. Me haces bulla. ¿Qué fue? Y cérrame la puerta. No hay nada. ¿Qué no escuchas? No me hagas bulla. Que sí. Al mismo tiempo, también puede formar parte de la deuda pública, ya que existen empresas que están participadas por el gobierno. Aquí también consulté también que existe la deuda estatal y la corporativa. La corporativa tiene mayor riesgo que la estatal. Que los cupones pagados por la deuda estatal sean más bajos que los de la deuda corporativa. Pero esto no indica que sus cuentas estén más saneadas. Es importante tener en cuenta esto a la hora de analizar, estudiar o invertir en una deuda corporativa o estatal. Vamos con el siguiente punto, que son los mercados e instituciones financieras. Vamos con una pequeña introducción. La completa, o sea, nuestra visita por los valores corporativos, se puede sentir como el turista que acaba de visitar catedrales entre 5 días. Pero habrá mucho tiempo para capítulos posteriores para la reflexión y el análisis. Ahora es tiempo de movernos y considerar brevemente los mercados en los que negocian los valores de la empresa y a las instituciones financieras, los que tienen en su poder. Por ejemplo, aquí vamos a ver de una necesidad de fondos de fuentes externas dentro de los mercados y instituciones financieras. Fuentes externas, instituciones financieras, ahorro, créditos, inversiones indirectas,
y colocación privada, o sea, no tiene una estructura definida. Principales clientes de instituciones financieras son los individuos, que son ahorro y préstamos, las empresas, patrimonios de ahorros, y los gobiernos son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central y los ahorros. Aquí vamos a hablar también una pequeña definición de las instituciones financieras, que está referido al hecho de que una gran proporción de la capital y la deuda de la compañía es propiedad de instituciones financieras, puesto que se volverá a encontrar en algunas de estas instituciones financieras los siguientes capítulos. Las representaciones aquí del lector explicaremos en las fuentes que desempeñan. Las instituciones financieras actúan también intermediarios financieros que reúnen los ahorros de muchos individuos y los intervienen en mercados financieros. Por ejemplo, los bancos captan dinero tomando los depósitos y vendiendo deudas y acciones comunes en los inversionistas. Este es el capítulo que a mí me tocó de un panorama financiero corporativo. Este es el resumen que se hizo de este capítulo. Muchas gracias.